Buen día. Bueno, este es la primera clase del curso de dibujo básico. Eh, Básicamente, lo que vamos a hacer es generalmente grabar unas clases de las presentaciones del material que ya les envié con antelación, explicando pues en forma muy general los diferentes temas del curso. Pero pues esta primera clase realmente tiene varios objetivos, entonces sí voy a como hacer claridad respecto a eso. Entonces, dentro del material que yo les envié por correo está está en la carpeta que se llama MD, que es como de material de dibujo, no dibujo técnico, sino dibujo básico, que es así como se llama la materia. Y pues hay unos materiales que yo aún no les he enviado, pero pues mi intención es obviamente enviársela. Por ejemplo, no le he enviado los listados de reproducción, pero es porque en el canal no tengo listados de reproducción para esta materia. Esta materia yo la he editado en la Universidad Simón Bolívar, en el programa de Ingeniería Industrial, y la había editado también en la Universidad Antonio Nariño, tanto en el programa de Ingeniería Industrial como en el programa de Mecánica y de Electromecánica, de Ingenierías Electromecánicas. Pero pues sí es eso básicamente fue hace, digamos, desde 2013 a 2014 o 15 hasta 2015 creo. Y en ese entonces no había pandemia, así que básicamente la mayoría de las clases eran presenciales. Entonces, a raíz de la pandemia he decidido pues grabar muchas de mis clases y capacitaciones en el canal de YouTube. Entonces, y con esto básicamente va a ser lo mismo. Igual, de todas maneras, estos listados de reproducción van a estar colgados en el Sitbit. Entonces, básicamente eso es lo que puedo comunicarles por ahora. Entonces, bueno, prosigamos. Entonces, dentro de esa carpeta están estas presentaciones que realmente no las elaboré yo. Yo generalmente mis clases las dictaba con unas 2 presentaciones para los temas introductorios, y lo demás básicamente lo explicaba en un tablero. Este material lo suministró muy amablemente el ingeniero Michael Miranda Giraldo, que es profesor también en la Universidad del Atlántico. Entonces, por una parte están estas presentaciones, y por otra parte pues está el syllabus, que es por donde deberíamos comenzar, que es la carta descriptiva que contiene los temas que vamos a estar dictando, abordando y básicamente desarrollando a lo largo del curso. Entonces, básicamente, me disculpan ahí. Disculpan, pues estoy poniendo en modo avión el celular. Pero bueno, ya me concentro en esto. Entonces vamos a comenzar por esto, que es básicamente la carta descriptiva del curso, que de hecho esto también lo colgué en el Sitbit. Cabe destacar que realmente yo nada más tengo 2 grupos, el grupo de dibujo básico 2 y el grupo 8. Entonces, realmente, y básicamente pues aquí hay una descripción de lo que se trata esta materia, la justificación, qué competencias se aspiran a obtener a lo largo del curso, y básicamente como la bibliografía a usar. Pero pues
yo solamente no utilizaría utilizaría otros documentos, pero pues a medida que lo voy usando yo se los iría enviando por correo. Entonces empecemos básicamente. Aquí aparece el nombre, dibujo básico de ingeniería. Bueno, esto es principalmente para aprender los conceptos de precisión, claridad, estética y ética, pero desde la perspectiva de dibujo de ingeniería. Aquí mencionan un programa llamado AutoCAD, pero pues yo les adelanto que aunque ese programa es muy relevante porque es muy económico, por tanto es muy probable que cuando de pronto trabaje para una empresa o tal vez usted monte su propia empresa, pues lo más probable es que este sea el más accesible económicamente. Y por esa razón, por su accesibilidad económica, es que es uno de los programas que más se encuentra presentes en diferentes empresas. Bueno, yo manejaba versiones hasta el 2010. Hagan de cuenta, hasta el 2010. En ese entonces me parecía que había herramientas más competitivas. En ese entonces SolidWorks, al menos la que yo más manejo es SolidWorks. Y de hecho, pues antes de la pandemia es el que se encontraba licenciado en la universidad. Entonces, yo más bien manejaría el SolidWorks y procuraré enseñar AutoCAD si me da el tiempo. Pero ya les digo de una vez, AutoCAD está muy difundido por su bajo costo. Y SolidWorks pues es muy, por así decirlo, popular en la academia, en las universidades, pero es más costoso. Entonces yo les explicaré el uso del SolidWorks, que es básicamente un programa para hacer dibujo de ingeniería, igual que el AutoCAD. Entonces los ingenieros de formación adquirirán conceptos sobre sistemas y normas de dibujo, normalización, elementos normalizados de dibujo, proyecciones, interpretación, acotado y seccionado. Eso es en resumen los temas que nosotros vamos a abarcar durante este curso. Y básicamente esto es la justificación, ¿sí? Pero pues a mí me gusta simplificar más este tipo de párrafos. Entonces, pero básicamente una de las justificaciones es que como los dibujos en ingeniería son esencialmente una forma de comunicación precisa, de calidad, estética y en cierta manera ética, garantiza una comunicación exacta para transmitir ideas y conceptos susceptibles de ser materializados, para vender, para fabricar cosas, etcétera. Se utiliza ese lenguaje del dibujo básico, el dibujo técnico, que está inmerso en una cantidad de normas, sistemas, estándares, y se hace de esa manera para que no haya ambigüedades de interpretación. Es decir, para que independientemente de la persona se hable un lenguaje universal. La justificación es que básicamente ese lenguaje del dibujo técnico se emplea pues universalmente para expresar ideas susceptibles de ser empleados, por ejemplo, en brochures o un manual perfectamente un manual de un producto que has comprado, o para transmitirle a un técnico cómo debe fabricar un artículo específico. Entonces realmente la justificación es que el dibujo técnico es básicamente un lenguaje universal que se utiliza para transmitir ideas y para entender ideas. Entonces, que se maneja normalmente para todo lo que tiene que ver la parte industrial. Entonces por eso es muy importante conocerlo y saberlo. Entonces
eh, permitir que los estudiantes adquieran, apliquen, socialicen los contenidos de dibujo básico, pues básicamente es el propósito general. La justificación la acabo de explicar y pues la descripción también. Pero pues si quisiera, bueno, las competencias generales serían básicamente conocer, dominar y aplicar las normas de dibujo en ingeniería, dominar y aplicar los conceptos de proyecciones e interpretaciones de vistas, emplear apropiadamente comandos de AutoCAD, yo incluiría ahí también un slash con SolidWorks, para la elaboración de planos, dominar y aplicar los conceptos de acotado y sección de vista. Esencialmente ese es el contenido de esos títulos, serían como el contenido programático, pero aquí se encuentran en detalles. Entonces, unidad 1, introducción al dibujo en ingeniería, donde se habla de aspectos generales, sistema y normas de dibujo y normalización, así como elementos e instrumentos normalizados de dibujo. Conocimientos básicos del AutoCAD, yo diría no del AutoCAD sino del SolidWorks. Ya les dije que el AutoCAD lo voy a dejar casi que para el final. Entonces yo de todas maneras voy a montar dos links de reproducción. Uno principalmente para los conceptos teóricos, y va a haber otro que es como para aprender a hacer el diseño o el dibujo por medio de SolidWorks. Entonces vamos a ver si me da tiempo finalmente de montar algo respecto al AutoCAD, pero pues no sé si me dé el tiempo. Geometría aplicada a la ingeniería, repaso de geometrías planas, figuras como triángulos, rectángulos, cuadrados, polígonos regulares, etcétera. Trazados, bueno, conceptos como que es perpendicular, que es paralelo, ángulo, principales trazados y construcciones, que tienen que ver pues cómo los haces de forma manual. Obviamente con la herramienta informática como SolidWorks, AutoCAD es mucho más sencillo y mucho más automático. Cómo construir geometrías como curvas y cíclicas, bueno, esto lo daría como tema de consulta, porque realmente entre las curvas especiales que me interesaría de pronto que a mano aprendan a hacer, por ejemplo, empalmes de formas curvas con rectas o de curvas con curvas. Lo que se dice hacer círculos tangentes uno con otro, o un círculo tangente a una línea, o en general lograr la tangencia entre una curva y líneas rectas, o una curva y otra curva. Entonces eso principalmente es lo que se daría en esta unidad. Esto ya es un poquito más adentrándose en todo lo que tiene que ver con vistas de una pieza. Entonces aquí aparece fundamentación y clasificación de las proyecciones, proyecciones de un plano, axonométricas, oblicuas y cónicas. Nosotros principalmente nos vamos a concentrar en las ortogonales. Entonces realmente mencionaremos estas otras, pero realmente a mí lo que me interesa es lo ortogonal, porque es lo que más se maneja en planos, al menos los que yo normalmente manejo, que es para diseño y fabricación de máquina. Tal vez para los arquitectónicos se manejen otro tipo de proyecciones y vistas, pero realmente a mí me interesa que aprenda más que todo las ortogonales. Sin embargo, también hablaremos un poquito de las otras. Teoría de los cuadrantes y rebatimiento de planos, obtención de vistas, aplicaciones según normas ISO, ISO-A e ISO-E. Entonces, concepto de teoría de la interpretación de las formas. Bueno, aquí hay algo que necesito como explicar, pero pues no quiero, ahorita lo explico. O bueno, vamos a explicarlo una vez. Como esto del dibujo es simplemente como una especie de comunicación, como ustedes entenderán, en toda comunicación hay mínimo dos personas comunicándose. Y la comunicación no es solamente en una sola dirección, no es solamente, digamos, una persona hablándole a otra,
sino que esa otra persona también puede responderle. Entonces, como el dibujo es una manera exacta, precisa e universal de interpretar ideas, conceptos, etcétera, es decir, las dos personas deben conocer este idioma. Otra manera, pues, para ponerles un caso, alguien que sabe hablar español no puede comunicarse apropiadamente con alguien que sabe hablar inglés si no conocen el mismo idioma. De la misma manera, pues en este caso pues se requiere que ambas personas conozcan el mismo idioma, que sería las reglas y normas de dibujo. Así no necesitan expresar sus ideas con palabras, sino con imágenes. Entonces, en este sentido, siempre habrá dentro del contenido del curso dos facetas. Una que es, como en una comunicación, el poder hablar. Significa que tú seas capaz de transmitir tus ideas por medio del dibujo. O sea, que tú puedas dibujar y que te entiendan lo que dibujas. Y por otra parte, la interpretación tiene que ver con el equivalente a saber escuchar. Es decir, una cosa es que tú puedas hacer un dibujo y hacerte entender, y otra cosa es que alguien haga un dibujo con las mismas normas y tú le puedas entender. Entonces, realmente todo el tiempo en este curso se van a ver las dos facetas. En una, tú como dibujante, y en otra, tú como interpretando el dibujo de alguien más. Entonces, por eso de pronto parece el mismo título, pero es como para hacer la diferenciación entre lo que tiene que ver con interpretación, que tiene que ver principalmente con que, tienes que entender el dibujo, las ideas que te tratan de transmitir. Y por otra parte, pues, bueno, tienes que ser capaz de desarrollar por tu misma cuenta un dibujo. Entonces, muchos de los temas acá están como repetidos de acá, pero el enfoque de estos temas son para que tú puedas dibujar, y el enfoque de estos son más bien para que tú puedas entender o interpretar un dibujo. Entonces, y aquí no solamente tiene que ver con los de vista, sino también ser capaz de dibujar algo en 3 dimensiones en un plano. Entonces, pensaría que en estos dos sería como lo más importante del curso. En estos dos. Hay un tercero que es acotado básico. Me disculpan si de pronto no menciono algunas temáticas. O si a lo largo del desarrollo del curso a veces combinamos contenidos de diferentes unidades. Me disculparán por eso, pero pues según lo crea pertinente, a veces mezclaré las unidades para que de pronto sea más productivo o fructífero el aprendizaje. Entonces, en acotado básico es básicamente, tiene que ver con medición. Finalmente, la idea de expresar estas ideas en un plano es no solamente que las personas puedan entender la forma de lo que tú quieres expresar, sea que lo que estás dibujando es un carro o un avión, sino que puedas precisar mediante las dimensiones exactas de ese carro, de ese avión, de ese etcétera. Entonces hablan de los instrumentos de medida, como el PR, reglillas, micrómetros. Ya esto tiene que ver con el dibujo, elementos de acotado básico, las normas, las clases de cotas, las reglas y las prohibiciones. Y pues todo esto siempre va enmarcado en ejercicios. Entonces, vistas en sección. Esto ya tiene que ver un poquito más con, en los casos que de pronto la geometría tiene detalles internos muy complejos para interpretarse. Entonces, ¿cómo haces para facilitarle a la persona que va a ver el plano la interpretación? Entonces, de eso se trata las vistas en sección. Entonces, básicamente eso es el contenido. Puede ser no muy exacto con las presentaciones, pero pues
no les quepa la menor duda de que pues cuando terminemos las presentaciones básicamente habremos abarcado todas las temáticas. Entonces ¿qué otro material tengo ahí para abarcar esto? Bueno, tengo ahí un libro que no se lo sé, llamado el Jensen, que es básicamente con el cual yo aprendí dibujo básico y dibujo de máquina. Entonces se llama Dibujo y Diseño de Ingeniería. Pero él maneja mucho, sobre todo la norma americana, o es muy afín a la norma americana. Creo que es principalmente una norma canadiense. Entonces, pero es bastante afín a la norma americana. Por otra parte, este libro, bueno, este es muy robusto, este libro. Y es más, aquí puedes encontrar tanto de la norma internacional ISO como norma americana, pero pues no recuerdo de mi época cuando todavía dictaba eso en la Simón Bolívar o en la Antonio Nariño. Bueno, creo que también lo dicté en la Universidad del Norte. No recuerdo, creo que esto está más enfocado a la norma internacional más que la norma americana. Pero pues, bueno, nos iremos enterando. Entonces yo sacaré información cuando lo crea conveniente tanto de un libro como del otro. Entonces, de ese libro básicamente tengo como 2 documentos PDF. Está dividido en 2 partes. Y este parece es otro libro, pero es un libro que normalmente no he manejado. El que más he manejado es el Jensen. Pero pues tiene elementos comunes. Tiene elementos comunes y eso es como lo importante. Bueno, listo. Entonces eso con respecto a el contenido. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar la materia? Pues de todas maneras yo ya les hice la explicación por correo. Pero de todas maneras vamos a explicar acá, aprovechar esta clase introductoria para explicarles básicamente en qué consiste la metodología. Listo. Entonces, me disculpan de antemano, no les había comentado qué fue lo que sucedió. Yo estoy estudiando actualmente un doctorado y mi comisión de estudio para estudiar ese doctorado terminó el semestre pasado. Pasa y acontece que yo había hecho una solicitud de prórroga de mi doctorado y pues básicamente no fue respondida, pero como se terminó mi comisión de estudio, básicamente de un momento a otro me dijeron, Luis, tienes que volver a dar tus clases a carga completa. Yo estaba dando clases parciales, a veces diseño mecánico 2, que ya es una materia de octavo semestre. A veces daba los laboratorios de diseño mecánico o 1 o el 2, y que la del 1 es del séptimo semestre y estoy dando proyecto de grado 1. Entonces de repente esta semana me dijeron, Luis, te toca dar entonces estas materias. Entonces fue una cosa de repente que a mí me avisaron. Entonces de todas maneras yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero me disculpo de antemano por los impases de que estas primeras semanas no hubieran tenido un profesor o de pronto tenían otro y pues cambiaron las cosas. Entonces yo voy a cumplir con
Entonces yo les envié en horas de la madrugada este material. Y entonces primero explico lo de por qué envío tarde y llego tarde a las clases. Pero no fue algo que fuera mi culpa. Ya estaba en manos de mi jefe, y mi jefe fue lo que de repente me dijeron: te toca dar esto. Entonces ahí sí me sale de mis manos. Pero de todas maneras me disculpo en nombre de ellos. Y pues de todo el programa. Básicamente ahí la responsabilidad es de todo el programa, incluyéndome. En el presente correo está la mayoría del material, pero pues realmente me he dado cuenta que es mucho más lo que se le puede enviar: los libros, las actividades que vamos a ir manejando. Entonces yo realmente con este curso se los voy a suministrar de a poco. Dentro del archivo comprimido MDARRAR encontrará información que se usará durante el semestre. Entonces es este, lo descargan. Tiene las presentaciones y el syllabus, aunque el syllabus se encuentra en el SIGBI. Entonces, aquí digo algo que tiene que ver principalmente con una recomendación que se dio al principio de la pandemia, y es que es muy complicado dar normalmente una clase por 3 horas, que creo que es lo que tenemos en dibujo básico. Virtualmente es muy complicado que alguien se enfoque en ti y te preste atención como por 2 horas, 3 horas. Normalmente es complicado cuando es en persona, pero debido a la pandemia, a raíz de eso, pues Vicedocencia dio unas directrices de cómo debían darse los cursos. Entonces la idea es básicamente recortar las horas normalmente de contacto directo y que ustedes trabajen más en casa. Entonces finalmente pues es lo ideal desde el punto de vista de aprovechamiento, de su tiempo. Entonces una parte de la clase se da por dada mediante estos video tutoriales o listados de reproducción que yo les suministraré. Entonces la idea es que realmente usted primero vea los videos y lea el material, y después llega a la clase principalmente como a aclarar dudas. Entonces esa es básicamente la forma como vamos a proceder. De todas maneras, semanalmente nosotros nos vamos a reunir, ¿sí? Se entran a su correo institucional más o menos a la hora que les indique que está acá abajo, ¿sí? Espera un link y entra a ese link. Entonces, y ahí en ese link vemos una clase en vivo y en directo. Entonces básicamente, pero principalmente la idea sería como aclarar las dudas. Entonces, y le vamos a destinar como 1 hora y media a eso. Si no tiene muchas dudas, entonces básicamente se da por terminada la sesión. De todas maneras, vamos a procurar, en el caso de ustedes que apenas están entrando en primer semestre, pues aprovechar esa hora y media lo más que se pueda. Entonces esto es lo que dice en el punto 5. El punto 4 es que básicamente esté pendiente como de lo que le vaya avisando tras semana, de lo que le tiene que leer o mirar en videos. Y pues damos una clase que abajo dice de 1 hora y media, según las directrices bueno, esas son unas directrices que me dieron al principio de la pandemia. Entonces, aparte de esa 1 hora y media, nosotros vamos a tener un horario de 1 hora para que en caso de que usted tenga dudas extras, pues con una antelación de 48 horas me escribe un correo: profesor, tengo unas dudas sobre este tema. Y eso va a ser básicamente para su caso los viernes de 2:30 a 3:30. Entonces básicamente así lo vamos a manejar, porque pues si usted no me escribe, entonces yo me programo con otras actividades y ya después no le puedo prestar atención. Entonces por eso lo digo siempre con 48 horas de antelación, así yo me puedo programar. Entonces, y dedicarle el tiempo que usted se merece. Entonces realmente sería
semanalmente como alrededor de 2 horas y media. Una de clases directas donde pues hago un pequeño resumen del material del curso o del video que les dije que tenían que leer y aclaro dudas en caso de que las tengan. Y aparte de eso, 1 hora adicional si lo desea, pero los viernes se va a hacer el horario de consulta. Las notas del curso se dividen generalmente para todas las materias de esta manera: 30% en un examen parcial, 40% en una formativa, que son trabajos, planchas, etc. Y un 30% en el examen final. Los detalles de cómo será cada evaluación y qué temas se incluyen, pues dependerá mucho del avance y pues del material que les iré proporcionando poco a poco. Entonces, 7. Se usará como principal medio de comunicación el correo institucional. Entonces, abstenerse de usar el correo personal. Yo de todas maneras le envié este primer correo tanto al institucional como el personal, pero será la única vez que lo use. De resto, empezaré a usar solamente los institucionales. Entonces, si usted ve que no está llegando el material ni los links, pues debe ser de pronto porque básicamente estás usando tu correo personal. No, empecemos a usar nuestro correo institucional. Entonces, 8. Y esto es lo que les expliqué. Que cuando apareció lo de la pandemia, ellos enviaron un documento con unas directrices. Podemos pegarle una mirada. Entonces, aquí está. Entonces básicamente da unas directrices teniendo en cuenta lo que sucede con lo de la pandemia y ellos proponen esto. Básicamente, si nosotros tenemos 2 horas de clase, lo que proponen es básicamente 1 hora semanal. Y si se requiere un tiempo adicional de 30 minutos. ¿Sí? Pero nuestro caso no es de 2 horas semanales, porque en teoría a la semana nosotros nos vemos 3 horas. Los sábados. Entonces ellos lo que recomiendan que hay un encuentro de 90 minutos a la semana a través de videoconferencia, que es básicamente lo que estoy proponiendo por 1 hora y media. ¿Sí? Y pues cualquier cosa, 30 a 45 minutos adicionales. En mi caso yo le estoy dando 1 hora para aclarar cualquier duda que usted requiera. Pero eso sí, tiene que apartar su cita con 48 horas de antelación. Y esto será los viernes en un horario específico, 2:30 a 1:30 de la tarde. Entonces, eso es cuando son más de 3 horas semanales. Entonces, básicamente eso es lo que estoy procurando hacer. Seguirme como a las directrices. También se nos exhorta a compartir mucho material por el SIGBI, pero yo principalmente manejaré todo por correo. En el SIGBI de todas maneras va a estar los listados de reproducción y va a estar también en la carta descriptiva del curso. Pero principalmente pues yo desde el primer día envío todo al correo. Entonces, en su caso, ya les expliqué, esta materia pues sí la he dado en otras universidades, pero aquí en esta universidad, la del Atlántico, nunca la he dado. Entonces, por esa razón, y además por la pandemia, no tenía listados de reproducción. Entonces, aparte de que me avisaron de un día para otro que tenía que dar estas clases. Entonces, igual, no se preocupen, yo iré montando el listado de reproducción en el SIGBI, pero por correo estaré mandando la mayoría de materiales. Entonces, eso por una parte. Y básicamente es a grandes rasgos lo que se puede decir. Claro, hay que hablar un poquito de la metodología. Entonces, lamentablemente, diría para ustedes, bueno, de hecho, ustedes tienen una ventaja. Hoy en día existen muchas herramientas para poder llevar a feliz término esto de dibujo técnico y dibujo en ingeniería. AutoCAD es un programa, SolidWorks es otro, pero pues hay un montón de programas. Entonces,
ustedes tienen una ventaja con respecto a nosotros. Lo digo cuando me formé dibujo básico. Entonces, por esa razón, pues, obviamente no podemos quedarnos atrás y entonces hacer todos los planos y dibujos a mano. Porque en la industria, eso pues lo maneja a nivel de bosquejos, pero finalmente para entregárselo a un cliente o para hablarle a un proveedor, lo pasas en limpio, pero no lo pasas en limpio a mano. Generalmente lo haces en computador. Así es la tendencia actual. Entonces, se enseñará de las dos formas. Se enseñará utilizando la herramienta informática llamada SolidWorks y se enseñará también empleando la forma tradicional a mano. Entonces, ¿eso qué implica? Que vamos a requerir los materiales para el desarrollo de este curso. Bueno, hay varios formatos de dibujo, pero pues si pueden, o el más accesible es hoja A4, que es muy parecida a la carta. No tiene exactamente las mismas dimensiones, pero es muy parecida. Van a necesitar lápiz. Bueno, en dibujo se utilizan lápices con mina de diferente dureza. Entonces, el H es para hablar de las minas duras. Creo que es por la palabra hard en inglés, que es dura. Y B es por blanda, pero pues no estoy seguro si es por inglés o en español. Bueno, en todo caso consíganse lápices de diferentes durezas, H y B. Regla T, escuadras de 45 grados y una escuadra. Bueno, esa es, hay unas que son de 45 y hay otras que son como de 60-30. Ese 60-30 lo que representa es, finalmente la escuadra es un triángulo. Entonces, ese ángulo representa básicamente alguno de los ángulos internos de la escuadra o del triángulo. Un transportador que eso es para medir ángulos. Yo pensaría que es como lo básico. Una regla T, escuadra de 45 grados, escuadra de 60 y 30, transportador. No recuerdo si así se dice. Esto también hay algunas escuadras pequeñas que internamente tienen un semicírculo que facilita la medición de ángulo. Entonces ese también puede servirles. Entonces básicamente tenemos eso por una parte. Y pues si son muy malos para sacar cuentas, una calculadora, pero pues hoy en día cualquier celular tú puedes descargar aplicaciones de calculadora. Entonces por esa parte pues no debería haber problema. Entonces estos son como los materiales básicos. Entonces algunos ejercicios los tendrán que hacer a mano y otros lo harán en computador. Entonces esto es para el dibujo tradicional. Dibujo a mano, dibujo manual. Y para la parte de
dibujo asistido por computador, pero yo o sea, tienen que tener a la mano un computador y conseguirse el programa SolidWorks, que es el que principalmente voy a manejar. Entonces, y si me da tiempo, les explicaré entonces la base del AutoCAD. Entonces, bueno, obviamente para esa dibujo asistido por computador, pues hay unas siglas en inglés que es CAD, que representa esta misma palabra. De hecho, esto lo cambiaría por diseño asistido por computador, pero pues ustedes saben que el orden en inglés es diferente, entonces es Computer Assisted Designing, diseño asistido por computador. Entonces todos esos programas que te sirven para diseñar y dibujar para proyectos de ingeniería o arquitectónicos son ya denominados CAD, y pues AutoCAD y SolidWorks solamente son algunos de los muchos casos. Aquí lo vamos a colocar. Obviamente aquí necesita un computador y necesita el programa SolidWorks. Ahora, a principio de la pandemia, pues como la universidad tenía una licencia, pues hubo un manejo ahí con los representantes de SolidWorks para que facilitaran licencias para estudiantes. Y entonces simplemente como que tenían que descargar el programa y utilizaban como un serial o un código de la universidad y podían entonces utilizar el programa SolidWorks. No sé si todavía se pueda así. Si no, pues en el peor de los casos podrían utilizar licencias educativas que tienen como un periodo de prueba de un mes. O tal vez podrían utilizar algunas licencias de SolidWorks que están disponibles por más tiempo. Pero pues trataremos de utilizar lo que está disponible en la universidad. Si no lo está, entonces tendrán que utilizar las otras opciones. Entonces, sí, no se recomienda utilizar programas pirateados, porque pues somos una universidad formal. Pero pues vamos a ver, realmente dependerá de si todavía está disponible esa opción de licencias remotas por medio de la Universidad del Atlántico. Entonces, bueno, yo les comentaría qué me dicen allá en la universidad. Entonces, principalmente se necesita esto. Y obviamente va a necesitar, lamentablemente, una conexión en internet. Bueno, puede ser el celular o su wifi, pero pues procure estar conectado para que podamos estar en contacto, ya sea los sábados en las clases en vivo o el resto de la semana cuando escriba el correo, etcétera. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Normalmente uno debería dar una clase y mínimo hacer una plana. Mínimo. Pero pues debido a la cantidad de actividades que tengo asociado, les dije que estaba estudiando el doctorado todavía, más la cantidad de materias que tengo a cargo. Entonces yo lo que hago es básicamente
que pueden hacer el ejercicio durante la clase, si quieren, y eso tendrá una bonificación, ¿sí? Pero realmente la idea del ejercicio es más que todo que tú aclares tus dudas, porque pues es en la ejecución de las cosas que te surgen las dudas y donde está la oportunidad de que tú aprendas. Entonces, vas a desarrollar en lo posible el ejercicio durante la clase. Yo miro a ver cómo vas y qué dudas te asaltan, y de todas maneras esa participación y esa retroalimentación te la voy a bonificar, y eso sumará para la formativa. ¿Sí? Es algo que básicamente tomaré en la misma clase. Entonces, y por otra parte lo que hago es colocar tareas que sí requieren más tiempo. Entonces realmente lo que va a ser la formativa, que representa el 40% de las notas, va a estar compuesta por dos componentes. Una que tiene que ver con las bonificaciones y otra parte que tiene que ver con las tareas que requieren más tiempo. Entonces, lo principal es una bonificación. Es decir, si tú no participas, no hay problema realmente. Eso no te va a restar a ti. Pero si participas, te va a sumar. Y estas sí las tienes o las tienes que hacer. Entonces, básicamente, es las tienes o las tienes que hacer. Entonces, la proporción no estoy muy seguro de qué colocar, ¿sí? Porque pues si no las haces, la idea es que tampoco te reste. Entonces tengo que pensar bien en qué proporción voy a manejar esto. Y generalmente el parcial y el final va a tratar de una de esas tareas. Listo. Entonces básicamente eso es lo que es el 60%. Entonces, si tú te dedicas bastante a la clase, sobre todo a las tareas, entonces básicamente una de esas tareas debe ser muy parecida, o el parcial y el final, como siempre tienen una restricción de tiempo, el parcial final debería ser más sencillo que una de esas tareas. Entonces básicamente esa es la manera como vamos a manejar esto. Entonces de esa manera, esto de los ejercicios se manejará por clase. Pero esto de las tareas, yo pensaría que casi que manejamos unas de 2 a 4 en todo el semestre. Entonces más o menos de 2 a 4, mínimo 2, porque al menos una tarea que tenga que ver directamente con el parcial y otra que tenga que ver directamente con el final. 4 en el caso de que hayan demasiados temas que abarcar, y yo quisiera ver cómo están ustedes con respecto a esos temas. Ahora, yo conozco que hay una realidad. Y es el hecho de que ustedes están en dibujo básico, pero realmente yo no sé si usted tuvo formación de dibujo básico. Yo cuando estudié ingeniería mecánica no tenía formación en dibujo técnico. Entonces, como no tenía esa formación, se me dificultó mucho. Entonces sí puedo entender lo difícil que puede ser para ustedes el tratar bueno, va a ser muy difícil para los que no han dado dibujo técnico. Entonces sí me gustaría saber varias cosas de ustedes, pero pues eso me lo dirán cuando estén en la clase.
o lo podríamos básicamente comunicar en la clase. Así yo tengo como el detalle en mi listado. Y yo sé que de pronto pues es más complicado exigirle a alguien que no da dibujo básico que rinde igual que a alguien que ya lo dio. Sobre todo aquellos que vienen de escuelas técnicas, donde la formación de dibujo ha sido prácticamente durante todo el bachillerato. Entonces, sí requiero dos cosas. ¿Qué tipo de colegio salió usted? Eso es para saber si sabe o no de dibujo básico. Generalmente mis compañeros que sí habían estado en colegios técnicos, esta parte era relativamente fácil, esta materia era relativamente fácil, porque pues no es lo mismo darla en un semestre que darla durante unos 5 o 6 años. Entonces obviamente pues es más lo que ellos puedan aportar a la clase que lo que la clase le puede aportar a ellos. Pero, y también en qué ingeniería está estudiando. Yo se la preguntaré. Sí, porque lo cierto es que de las ingenierías, pues la que más requiere la parte de dibujo técnico es la de ingeniería mecánica. Pero no está de más que ingeniería industrial, ingeniería agroindustrial o ingeniería química también lo sepa. En mi tiempo, cuando dábamos estas materias del ciclo básico, la dábamos mezclados con otras carreras. Entonces, no sé si eso sucede en este curso. Entonces, me gustaría saber qué tan polifacético es el curso. O sea, si hay otras carreras inscritas acá, si todos son de mecánica, o agroindustrial o química, etcétera, y si tiene una formación de dibujo técnico, que obviamente pues va a facilitar la cosa y pues me va a facilitar como pues no ser tan drástico con quien no dio esto nunca a quien sí lo dio. Igual pues yo pensaría que aquí lo importante principalmente es aprender, y la nota pues debería ir en funciones en eso. Más bien preocúpese por aprender, que la nota debería ser consecuencia. Entonces siempre procure es aprender de esa manera. Entonces yo pensaría que yo pensaría que eso es todo. Tal vez me extendí demasiado. Entonces la primera clase va a ser la primera de las presentaciones. Vamos a leer básicamente de qué tratan las presentaciones. En algunas ocasiones utilizaré presentaciones propias mías si lo considero, porque la verdad no me quiero quedar mucho tiempo en los temas introductorios, sino irme de una vez a los temas que considero relevantes. Entonces la primera es introducción y uso de instrumentos, tipos de líneas y letras, el uso de la escala. Estos son geometrías básicas, círculos, triángulos. Yo leí esta presentación y me parece que se le puede complementar con bastantes cosas. Entonces, habrá cosas que lo veremos netamente de la presentación, otras veremos más bien el libro que tiene más información. Proyecciones ortogonales. ¿Se acuerdan que había como una confusión en el título porque sonaba lo mismo? Pero es que uno tiene que ver con dibujar y el otro tiene que ver con interpretar. Acotado. Ya después de que tú hayas medido, pues como tú en el dibujo representas esas dimensiones que mediste. Secciones y cortes y vistas auxiliares. Es principalmente referente a cuando una pieza tiene detalles internos y tú quieres que la persona que interprete el dibujo le quede muy fácil de entender cómo es por dentro la pieza. Entonces para eso sirven estos temas: secciones y cortes y vistas auxiliares. Ahora todo ha sido muy hablado, pero pues les prometo que pues será un poquito más visual las clases. Bueno, que estén bien. Muchas gracias por su atención y pues esta es la clase introductoria. Bueno, también quería explicar algo. Entonces, esto es como complicado porque pues todo lo vamos a manejar por computador.
pero yo trataré de, en ocasiones, y si así contribuye a que sea más fácil de entender las cosas, manejar un Word para explicar la parte manual. Sí, va a ser muy raro, pero pues trataremos. Y utilizaré SolidWorks para explicar obviamente la parte, aunque parece obvio, la parte CAP, a veces se entiende mejor algunos conceptos del manejo manual explicados mediante la herramienta. Es que de hecho la herramienta fue precisamente creada para facilitar la vida. Entonces yo lo voy a utilizar mucho para que usted entienda esos conceptos de mejor manera. Conceptos que realmente son más manuales que otra cosa. Bueno, listo. Muchas gracias, muy amables, por su atención. Yo pensaría que por esta semana montaré al menos unas 3 presentaciones. Bueno, que estén bien. Entonces realmente lo trataré de manejar así. O sea, no todas las presentaciones de una vez, sino vamos avanzando y voy montando el material. Bueno, me disculpan nuevamente porque de pronto se perdió ahí una semana. Pero bueno, ya es una cosa que se me sale de las manos. Y bueno, me disculpo en nombre de todo el programa, porque finalmente, como un miembro de un equipo, es finalmente o todos tuvimos la culpa o ninguno la tuvo. Entonces, que estén bien. Espero que estén bien de salud y sus familias en estos tiempos de dificultad. Hasta luego.